El sistema de islas del río Paraná es el mayor humedal del planeta. Un humedal es una zona de tierras cuyos suelos se encuentran inundados de manera permanente o intermitente, creando un ecosistema híbrido con un tipo de suelos y vegetación característicos. Los humedales, y en particular las islas del Paraná, prestan servicios ambientales que son cruciales para las comunidades que habitan en sus cercanías o que habitan en las mismas islas. Para entender mejor de qué manera regulan el ambiente, es importante conocer su origen y su composición. Imaginen el cauce del río totalmente vacío, sin agua y sin islas. Ahora imaginemos que el agua empieza a circular a través de este cauce. Este agua ha recorrido cientos de kilómetros para llegar a donde está y ha venido desde distintos puntos de la cuenca, por ejemplo desde los Andes al oeste o desde Paraguay o Brasil desde el norte. A medida que el agua avanza a través de toda esta cuenca, va arrastrando distintas partículas de suelo. Pero cuando las aguas llegan a esta región, se encuentran con un terreno que es mucho más plano y con mucha menos pendiente, con lo cual las aguas disminuyen en su velocidad. Y lo que ocurre es que las partículas que vienen trasladando desde todos los confines de la cuenca, finalmente se depositan. Después de décadas y siglos de partículas depositadas unas sobre otras, finalmente se generan estas montañas que emergen sobre la superficie del agua. Y estas son justamente las islas que vemos enfrente de Rosario. Este origen sedimentario hace que las islas tengan una composición muy porosa, que tengan un tipo de suelo que es bastante suelto y móvil. Y es este justamente el secreto por el cual las islas son tan efectivas en prestar los servicios ambientales que son tan críticos para las comunidades que habitan en sus márgenes o incluso en las mismas islas. En este video vamos a ver 4 servicios ambientales críticos que las islas prestan a las comunidades que habitan sus márgenes e incluso al mundo entero. El sistema de humedales es el principal regulador del cauce del río. Sin este sistema habría una diferencia extrema entre las épocas de lluvia y las épocas de sequía. En las épocas de lluvia el cauce crecería extremadamente, inundando todas las comunidades que viven en las márgenes de los ríos. Y en épocas de sequía el nivel del agua se reduciría tan drásticamente que las actividades que podemos realizar en el río Paraná se verían imposibilitadas. Para entender un poco de qué manera funcionan las islas, pensemos en el ejemplo de un árbol en medio de una llanura. Imaginemos que de pronto comienza a llover y nos queremos proteger del agua. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos abajo del árbol para que la copa nos proteja de la lluvia. Lo que está en realidad ocurriendo es que la gran cantidad de hojas que conforman esa copa del árbol interceptan las gotas de lluvia y hacen que estas gotas de lluvia caigan muy lentamente, a una velocidad mucho menor que en el campo abierto. Pero cuando deja de llover, ocurre el efecto contrario. Si queremos mantenernos secos, tenemos que irnos al campo abierto, en donde no hay nubes y no está lloviendo, porque lo que ocurre es que todas esas gotas que fueron retenidas por las hojas siguen cayendo lentamente. Entonces, una vez que dejó de llover, debajo del árbol sigue lloviendo. Esto es más o menos de la misma manera que las islas funcionan. Lo que hacen es que retienen el agua y la liberan lentamente para evitar que haya cambios bruscos en los niveles del río. Tanto es así que el río Paraguay y el río Paraná nunca tienen crecidas de manera simultánea, gracias al efecto regulador de las islas. Si nos enfocamos en la región Chaco-Pampeana, en la región del litoral, vamos a notar que la mayor parte de las ciudades más importantes de esa región están ubicadas a las márgenes del río. Esto tiene como consecuencia que una gran cantidad de poblaciones descargan sus efluentes cloacales en el río. Muchas veces estas ciudades cuentan también con parques industriales que también descargan sus efluentes industriales en el río. En este caso, las islas actúan como un procesador biológico de contaminantes. Es decir, las islas, los suelos de las islas, cuentan con una gran cantidad de microorganismos que son capaces de degradar una gran cantidad de contaminantes. Tanto es así que el agua puede ser procesada utilizando procesos estándares de potabilización y obtener agua de bebida de excelente calidad. Los humedales son los mayores fijadores de carbono. Esto significa que entre todos los ecosistemas, los humedales son aquellos capaces de absorber la mayor cantidad de carbono atmosférico. Absorben más carbono que ecosistemas como bosques y selvas.
Y esto se debe a que no solamente absorben carbono a través de su vegetación, sino también a través de la enorme biodiversidad de microorganismos que contienen sus suelos. Si degradamos el humedal, por ejemplo, a través del cambio de uso de suelos, estamos generando la liberación de todo ese carbono contenido y contribuyendo al cambio climático. Por el contrario, un humedal saludable es capaz de absorber muchísimo carbono atmosférico y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Mientras más diverso es un sistema, más estable es ese sistema. La compleja relación de factores físicos, químicos y biológicos mantienen un balance que es capaz de amortiguar los efectos adversos de impactos ambientales. El sistema entero se sostiene gracias a la interrelación de cientos de especies de flora, fauna, microorganismos y otros factores. Si analizamos la biodiversidad de otros ecosistemas en la misma banda geográfica, vamos a ver que las islas tienen una riqueza mucho mayor que otros ecosistemas de las mismas latitudes. Esta mayor biodiversidad implica mayor estabilidad del sistema, pero también implica una mayor variedad de recursos alimenticios y de especies con propiedades medicinales, que son especialmente beneficiosas para los isleños, es decir, para las personas que habitan las islas. Sin embargo, en los últimos años, este ecosistema está bajo grave amenaza a causa de los incendios intencionales que se provocan en las islas año tras año. Y esta amenaza es mucho más grave de lo que se puede percibir a simple vista. Como ya he mencionado antes, las islas están conformadas por un tipo de suelo muy poroso y de composición muy suelta. Entonces ustedes se preguntarán cómo es posible que estos suelos no sean arrastrados por las aguas. Bueno, la respuesta a eso es justamente la vegetación. Las raíces de árboles y plantas actúan como garras sosteniendo al suelo relativamente fijo en su lugar y evitando que sea arrastrado por las aguas. Si nosotros quitamos esa vegetación, por ejemplo a través de incendios, lo que hacemos es que dejamos el suelo expuesto a la erosión. Entonces las partículas del suelo son arrastradas por el viento y también en este caso por el agua. Como consecuencia, la superficie de islas se reduce y con ella todos los servicios ambientales que prestan. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación actual? En los últimos años, debido al avance de la soja y debido a la ley de arrendamientos de tierras fiscales, ha aumentado el uso de las islas como zona de pastoreo. Los ganaderos provocan de manera intencional incendios en estas islas para eliminar la vegetación nativa y promover el crecimiento de pasturas. Esta práctica se conoce como cambio de uso de suelos. De esta manera van quebrando el sistema en su totalidad y con ello disminuye la capacidad de las islas de prestar servicios ambientales. Al eliminar la vegetación nativa, eliminan también su fauna y con ello cambia la composición microbiológica del suelo. Esto tiene dos efectos adversos. Por un lado, el sistema pasa a emitir carbono en lugar de absorberlo y por otro lado se reduce también la capacidad biológica de depuración del agua. Un suelo de pastoreo no es capaz de generar las condiciones indicadas para retener el suelo en su lugar, porque no tiene suficientes raíces. Entonces, si permitimos que cada vez haya más suelo de pastoreo, esto significa que el volumen de las islas se va a reducir y con ello su capacidad para amortiguar sequías e inundaciones. Como ciudadanos, tenemos que tomar conciencia del rol fundamental que tienen los humedales en nuestro estilo de vida. Y nuestros gobernantes tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para proteger este y otros sistemas que son fundamentales para el desarrollo social y económico de las comunidades. Tenemos que tener visión a largo plazo. Estas actividades agropecuarias benefician enormemente a un número absolutamente insignificante de personas, mientras que el costo ambiental y el impacto a la calidad de vida es compartido por los cientos de miles de ciudadanos que habitan en la región. Mi pregunta a los señores gobernantes es la siguiente: ¿cuál es la ganancia que el Estado obtiene al permitir este tipo de actividades en las islas? ¿Y cuál es el costo que el Estado tendrá que afrontar para contrarrestar los efectos nocivos generados por la degradación de este ecosistema? ¿Cuántas son las personas que se benefician de manera directa de esta actividad versus las cientos de miles de personas que se benefician de los servicios ambientales que estas islas prestan? La bióloga argentina Elba Stancic dijo: no podemos hacer pampa en todo el país. Yo sinceramente no podría estar más de acuerdo. Tenemos que entender que nuestro país es complejo y que cada ecosistema tiene sus propias riquezas. Tenemos que ser más creativos porque el desarrollo debe ser sustentable. Y para que sea sustentable tiene que ser compatible con cada ecosistema. A veces, la mejor decisión económica que podemos tomar es la de no explotar ciertos ecosistemas frágiles que se degradan con facilidad
y que en la ecuación final nos dejan un país más pobre, más vulnerable y con inequidades más pronunciadas. Muchísimas gracias por escuchar y espero que puedan compartir este video para generar conciencia sobre la importancia que tiene el sistema de islas. Muchas gracias.